Cristianos descuidados es nuestro tema. Apocalipsis 3, versículo 3, la segunda parte del versículo dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Como ya hemos explicado, Jesucristo tiene el control de las iglesias que son de Él. No siempre las iglesias van a andar bien, pero vemos que entre estas 7 iglesias del Apocalipsis hay 2 iglesias que no tienen nada que se les pueda reprochar. El Señor siempre va a tener iglesias que serán un ejemplo y un estímulo para las demás iglesias. Pero esta iglesia de Sardis, lamentablemente, no es de estímulo para ninguna. Más bien, casi no se encuentra en ella ni una cosita digna de elogio. Es por esta causa que el Señor le dice: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, 3b. El Señor vendrá sorpresivamente, es lo que dice, en el momento que menos se imaginen. Y aquí no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, que también será de una forma sorpresiva, sino que se está refiriendo a que el Señor no va a avisar cuando Él decida hacer juicio contra la iglesia de Sardis. O podríamos decir contra cualquier iglesia o creyente que no está siendo fiel. El Señor está diciendo que va a venir a corregir en el momento en el que menos se lo estén imaginando. El Señor tolera ciertas cosas hasta cierto punto, por su misericordia, porque le está dando la oportunidad para que se arrepientan. Pero Él tiene su momento para actuar, y cuando eso ocurra, será definitivo. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, no va a avisar. El Señor hace juicios temporales antes que llegue el juicio final o el juicio definitivo, el cual sin duda llegará. Todo ministerio que da la gloria al hombre y no a Dios, tarde o temprano será arruinado. Y eso está íntimamente ligado a la condición espiritual y a la conducta moral de las personas que conforman la iglesia. Las 7 iglesias del Apocalipsis estaban sometidas a grandes persecuciones. Iglesias que durante el reinado del emperador Domiciano se les quería obligar a adorar la imagen del César como si fuese Dios. Pero es evidente que muchos en la iglesia de Sardis no estaban dispuestos a sufrir persecuciones. Aunque ellos eran una iglesia cristiana, había personas que no querían pagar el precio. Así que se confabularon con el Estado y le comenzaron a hacer el juego a las autoridades políticas para que no los tocaran. De esta manera se convirtieron en cristianos que estaban descuidando su fe y sus principios. Vamos a ver algunos aspectos de cristianos descuidados. Primeramente, cristianos descuidados en su identidad. Existen diferentes denominaciones dentro del cristianismo, y cada creyente se identifica con una de ellas. En mi caso, durante los primeros años de mi vida fui educado doctrinalmente dentro de la Iglesia Metodista Libre. Pero ya en mi edad adulta me hice bautista por circunstancias o razones personales que no vamos a discutir aquí. Pero tanto los metodistas libres como los bautistas guardan una relación muy importante en cuanto a las doctrinas básicas de la fe cristiana. Aunque existen algunas diferencias de índole administrativo, de enfoque
o de estilo que tienen que ver con las diferentes perspectivas que cada denominación en particular tiene. Pero en sentido general, ambas denominaciones mantienen una relación aceptable como hermanos en Cristo. Pero existen denominaciones que son irreconciliables, con las que un cristiano auténtico no debe afiliarse. A veces la doctrina ortodoxa puede coincidir, como por ejemplo que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo es Dios, etc. Y uno pensaría que todo está bien. Pero entonces hay aspectos esenciales en los que es imposible que exista alguna reconciliación. Si una denominación admite la práctica de la idolatría, o sea, poner a otra persona diferente de Dios o Jesucristo como intermediario entre Dios y los hombres, diciendo que aparte de Jesucristo es necesario invocar o es necesario adorar a otra persona, entonces esto es motivo suficiente como para que no tengamos comunión espiritual con tal denominación. Pues estas son cosas condenadas muy claramente en la palabra de Dios. Un cristiano debe pertenecer a una denominación que se ciña exclusivamente a las doctrinas de la fe cristiana, tal y como emanan de las Sagradas Escrituras, sin la intervención de ideas, requisitos o prácticas contrarias a la fe. Lo importante de toda denominación cristiana es que sea una iglesia bíblica, que crea en la Biblia y que viva de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Bueno, ustedes saben que la Biblia está compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento, en donde el Nuevo Testamento constituye, como su nombre lo indica, el pacto bajo el cual los creyentes cristianos deben vivir. De modo que el Antiguo Testamento, entonces, debe ser comprendido a la luz del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es donde se completa y se cierra la revelación de Dios dada al hombre. Todo lo que concierne a la vida de la iglesia y de los creyentes en sentido particular, familiar, social, está normado por lo que Dios establece en su santa palabra. De modo que la Biblia para el cristiano es la única fuente autoritativa de fe y conducta. Cualquiera cosa que no se derive de lo que ella diga debe ser considerado una herejía. No son los conceptos de los hombres, ni los conceptos de una iglesia, los que determinan lo que debemos creer o cómo debemos actuar, sino que esto es solamente prerrogativa divina, cuestión que nos ha sido debidamente instruida en las páginas de la Biblia. Si una denominación no cumple con este requisito, tal iglesia definitivamente es una iglesia falsa. Si nuestras convicciones como cristianos no se basan en lo que dice la Biblia, entonces nuestro cristianismo no es verdadero. Pues el conocimiento acerca de la persona de Jesucristo, el único Salvador del mundo, ¿dónde se encuentra? Bueno, se encuentra exclusivamente en la Biblia. Esto es algo que lo enseñó el propio Señor Jesucristo. En la Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Esto, Juan capítulo 5, versículo 39. Toda la Biblia se refiere a Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que esta cuestión de la identidad del cristiano es algo verdaderamente crucial. Algo que un cristiano bajo ninguna circunstancia debe descuidar.
En segundo lugar, cristianos descuidados en su visión. Es muy claro en la Biblia que el creyente cristiano tiene una misión. Y es una misión especialísima que ha sido ordenada por el Señor Jesucristo. Nos referimos a la Gran Comisión, el mandato del Señor de proclamar el Evangelio, el mandato de dar a conocer a Cristo, el Salvador del mundo. Así que estamos llamados a ser discípulos, dice la Escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Esta es una encomienda dada a los discípulos en el momento en el que el Señor se preparaba para ascender al cielo, cuando estaban allí los ángeles con Él. Esta misión se inició en Jerusalén. Siguió por Judea, continuó por Samaria, hasta llegar a lo último de la tierra, tal y como fue el itinerario establecido por el propio Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Y todo esto fue posible gracias a la intervención divina del Espíritu Santo, como lo dice la Escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí termina la cita. Pero esto no es solamente misión de los discípulos del Señor Jesucristo, a quienes Él les dio este mandato, sino que esta es la misión de todas las iglesias en todo el mundo y en todos los tiempos. Es producto del cumplimiento de esta misión que el Evangelio ha llegado hoy hasta nosotros. Y esta es una misión que bajo ninguna circunstancia debemos descuidar. Pues si hay una razón por qué la iglesia existe en este mundo, es esta. No estamos diciendo que es la única razón, pero esta es la más importante. A través del cumplimiento de esta misión, nosotros demostramos nuestra adoración verdadera a Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestro amor a Dios y nuestro amor también al prójimo. Finalmente, cristianos descuidados en su fidelidad. Fíjese, la primera lealtad de un cristiano es al Señor. La única persona a la que la iglesia debe adorar, a la que los cristianos deben adorar, es al Señor y a nadie más. No podemos adorar a Dios y a los santos, por ejemplo. Hay un solo Dios. Todos los demás son falsos dioses. Salmo 135, 15 al 18. El profeta Isaías recoge las palabras del Señor fuerte y claro que dicen: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Hay muchos tipos de dioses. Los dioses de la mitología griega, por ejemplo, son dioses producto de la inventiva humana. Para cada situación de la vida hay un Dios. Dios de la casa, Dios de la cosecha, Dios de la guerra, Dios de la fertilidad, etc. Todos con D minúscula. Ahí encontramos dioses masculinos y diosas femeninas. Tanto la cultura griega como la cultura romana giraban en torno a la veneración de esos dioses. La cultura romana hereda de la cultura griega sus deidades, las cuales fueron denominadas de otra manera en la cultura romana, pero el sentido de cada uno de estos dioses siempre es el mismo. Por ejemplo, en el panteón romano, la diosa Diana corresponde a la diosa Artemisa del panteón griego, que era la diosa de la naturaleza y los animales salvajes. Era también la diosa de la casa. Los gobernantes de los imperios, los gobernantes de las naciones,
se llegaron a constituir como dioses. Quiere decir que según ellos eran dioses vivos, contemporáneos, visibles, palpables. En la cultura egipcia, el faraón era adorado como un dios. Y en la cultura romana, el César exigía adoración divina. Los cristianos sufrieron grandes persecuciones, tormentos y muertes crueles por negarse a rendirle culto al emperador romano. Pero en el día de hoy existe una manera más sutil de veneración a falsos dioses. El catolicismo romano ha impuesto la adoración a la Virgen María como Madre de Dios. Existe el culto mariano, que es una clara violación al mandamiento bíblico de no tener dioses ajenos. Dice la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, versículos 3 al 5. Cualquier intento de veneración o adoración a otra persona que no sea Dios es denominado en la Biblia como fornicación espiritual, o sea, infidelidad espiritual. La palabra fornicación es una palabra muy fea. Su raíz griega es pornos, y de esa raíz es donde viene la palabra en español pornografía. La fornicación es todo acto o imaginación de tipo sexual que se genera fuera del ámbito del sagrado matrimonio. Pero en el sentido espiritual, la fornicación es cuando nos apartamos voluntariamente de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y como producto de esto, abrazamos o practicamos actos de idolatría, dejando así de ser fieles al único Dios verdadero, al que debemos adorar. Y la Biblia condena fuertemente a todo el que practica este tipo de pecado, y dice muy claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Terminamos con esta cita bíblica. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Que Dios te bendiga.